Recordarán las groserías que el experto de Elifaz, y lo de el experto lo digo con toda la ironía posible, que éste le propinó a Job, y yo no exageré nada cuando llamé a ese estudio el primer debate. Es que ya habrán descubierto los que están leyendo conmigo capítulo por capítulo. Esto se ha convertido literalmente en un debate, en donde un amigo habla, Job responde, el otro sigue. A las groserías de Elifaz, Job respondió de forma muy honesta y también de forma muy vulnerable. ¿Cómo juzgarle? Aun cuando fue muy suave en responder, Elifaz se replegó. Y el verbo replegar, recuerden que es utilizado en logística militar cuando el ejército retrocede para tomar fuerzas y reagruparse. Replegarse no es rendirse. Así es que estoy diciendo que Elifaz no se había dado por vencido, simple y sencillamente dio un paso atrás. Eso sirvió para que el segundo pugilista lanzara sus puñetazos. Y si el primero nos pareció repugnante, el segundo no he encontrado aún una forma decorosa de cómo llamarle. Para ilustrarlo, voy a referirme a la vieja fábula que se genera por los fríos en Canadá. Allí hay una especie de puercoespín que su hábitat es en medio del frío. Es curioso porque el hábitat de ese animal regularmente es clima templado, pero hay en algunas montañas de Canadá. Regularmente pasan bajo sus cuevas, precisamente por el frío, pero cuando salen a buscar comida y de pronto se quedan fuera de sus cuevas, sucede esto. Los fuertes vientos, las heladas que esto provoca, podría quitarles la vida. Así es que ellos, como instinto de supervivencia, se apiñan, se juntan el uno con el otro para propinarse calor. Ahora, todos sabemos que los puercoespines, en lugar de pelos, tienen púas. Así es que imagínense cuando se apiñan, los pinchones que empiezan a darse uno con otro. No duran mucho, porque los agudos pinchones empiezan a sacar sangre. Así es que ellos se asustan y se replegan. Pero los fuertes vientos hacen que a los pocos minutos, una vez más, busquen el calor de estar apiñados. Y una vez más sucede lo mismo. Cuando medio se mueven, sus espinas empiezan a lastimarse unos a otros y de nuevo se replegan. Pero una vez más regresan. A la fábula se le llama la danza de los puercoespines. Debe ser interesante y quizás hasta un poco gracioso ver a estos animales apiñarse y replegarse. Se necesitan, pero se lastiman. Creo que esto ilustra bastante bien la actitud de los amigos de Job. Yo me estoy preguntando, si tan mal opinaban de Job, ¿por qué se quedan allí? ¿Qué necesidad tienen de sacar sus espinas y lastimar? ¿Qué parte del cuerpo de Job no está ya lo bastante lastimada? ¿Qué queda en Job por lastimar? Nada.
¿Por qué no se largan? Bueno, creo que estos están en la danza de los puercoespín. Mientras estoy estudiando eso, me pregunto, ¿será que a veces en nuestras familias, en nuestras iglesias, habemos algunos con el mismo síndrome? Que nos necesitamos unos a otros, pero nos lastimamos unos a otros. Como sea, espero que estudiar este capítulo nos dé un poco de sensatez humana, un poco de principio cristiano que no nos haga repetir la actitud de estos. Por eso y más, nuestro estudio de hoy, cuidado con los puercoespín. Vayan al capítulo 8, libro de Job. Capítulo 8, libro de Job. ¿Listos? Dice verso 1. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? Recuerden que esto es poesía, pero si lo traducimos a nuestra jerga, estos dos versos se escucharían algo como esto: Job, ya cierra la boca. Estamos hartos de escucharte. Esto en consecuencia que Elifaz fue el primero en golpear. Y les dije antes, Job respondió. Ahora Bildad dice, por favor, cierra la boca. Verso 3. ¿Acaso Dios torcerá el derecho por vos? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Esto es el colmo. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de sus pecados. ¡Wow! Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio, mire cómo dice algunas verdades con grandes mentiras. Pero bueno, leemos hasta ahí y oramos. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús rogamos tu ayuda. Amén. ¿Cómo puede sentirse una persona cuando recién tiene a sus hijos sepultados, su cuerpo ardiendo en fiebre y llagas que le carcomen el cuerpo? Si eso no les parece trágico, su esposa diciéndole muérete, su primer amigo diciéndole groserías y el segundo supuesto amigo le dice en su propia cara, sos un charlatán, cerrá la boca. Quiera Dios que después de escuchar este estudio, usted y yo nos esforcemos para nunca repetir el ejemplo de estos. Quiera Dios que usted y yo no ocupemos nuestro supuesto conocimiento bíblico para decir groserías y alejar a las personas de Dios o para lastimarlas. Creo que Bildad estaba planeando la oportunidad para hablar. Bueno, no creo, estoy convencido. Es que les voy a demostrar que Bildad tiene abundancia homilética. Él preparó su discurso. Imagino que mientras Elifaz exponía, mientras Job se defendía, si es que eso fue defensa, Bildad en su mente estaba creando un bosquejo. Cuando digo abundancia homilética, me refiero a que homilética es el arte de expresarse en público, la capacidad de preparar y presentar una disertación con un bosquejo, una secuela atinada. Por favor, tomen su Biblia y si tienen bolígrafo, les recomendaría que hagan estos paréntesis. Desde el versículo
3 hasta el 7 es el primer punto. Aquí Bildad menciona el carácter de Dios como argumento para lastimar a Job. Ellos tienen respuestas a todo. Y la respuesta es que ellos saben por qué Job está sufriendo. Así es que en el argumento de Bildad, él tiene 3 puntos y una conclusión. Luego, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, que sería la segunda llave, yo lo he marcado así en mi Biblia para entender mejor el capítulo, y les recomiendo hacerlo, está la sabiduría del pasado. Este es el segundo punto, la sabiduría del pasado. Y el tercer punto, en el argumento de Bildad, el primero es carácter de Dios, el segundo, la sabiduría del pasado, y tercero es la evidencia, y este va desde el verso 11 hasta el 19, y es la evidencia de la naturaleza. Vaya que este tenía retórica para presentar su argumento. Y finalmente, desde el verso 20 en adelante, la conclusión o conclusiones finales. Yo diría que este tuvo que recibir un poco de homilética para crear este bosquejo. Está lógicamente muy bien diseñado. Me facilita el trabajo como instructor porque no tengo más que abordar esos 3 puntos para estudiar todo el capítulo. Claro está que no voy a tener tiempo para leer todos los versos. Es vuestra responsabilidad ir a casa y leer completo el capítulo. Espero que los que están conmigo en el control de lectura ya tienen muy marcado estos versículos. Los que no, bueno, háganlo ahora. Pero sí, como un paréntesis a nuestro estudio, creo que quienes de ustedes terminemos, si es que el Señor no viene o no nos lleva dentro de 2 o 3 meses, cuando hayamos terminado de estudiar el libro de Job, quienes de ustedes no han leído todo el libro versículo por versículo, pienso que ustedes literalmente vienen a perder su tiempo. Y están en el grupo de miles de ignorantes que están supuestos a que el predicador los guíe. Como vuestra vulnerabilidad es esperar que yo les guíe, terminarán mal. Si en contraste ustedes toman la decisión de que los guíe el Espíritu del Señor, leerán la Biblia y la leerán verso por verso y la estudiarán y leerán cada capítulo y sabrán lo que Dios está diciendo. Recuerden, el que está en el púlpito es un simple facilitador, un simple instructor que intenta darles un bosquejo o una guía que nos haga fácil el estudio. Pero la guía del Señor vendrá por vuestro esfuerzo y vuestra lectura personal. Bueno, vayamos al primer punto y metámonos en los argumentos o en los puntos del argumento de Elifaz. El carácter de Dios. Según Elifaz, según Bildad, Dios no va a torcer su justicia por nadie. Y eso es cierto. Tenemos que aceptar que aún Dios tiene personas que yo llamo consentidos y aún por ellos Él no va a cambiar su carácter. Elifaz le dice a Job, no esperes que Dios va a torcer el derecho por ti. No esperes que nosotros creamos que no has roto la justicia,
porque entendemos que el carácter de Dios es castigar el pecado. Entendemos que estás allí culpa de tu pecado. Y no solo vos, sino también tus hijos. Esto se vuelve más duro. Bildad le dice a Job: tus hijos se han muerto por la justa paga de su pecado. Dios les quitó la vida porque ellos lo merecían. ¡Wow! Job no sabe nada de lo que ustedes y yo sabemos respecto a que él está bajo prueba, no por su propia vida, sino más bien porque Satanás está provocando esto. Así es que como Job no sabe nada de esto, yo quisiera entrar otra vez a la historia y gritarle a Job: tranquilo, tus hijos no tenían nada que ver en esto y vos tampoco. Pero pueden imaginarse cómo se sintió él sin saber nada de lo que ustedes y yo sabemos. Es más, se me ocurre pensar que Job no se puso de pie y lo agarró a golpes porque no podía, no tenía fuerzas para hacerlo. Su alta fiebre, su cuerpo era casi el de un cadáver. Así es que aunque Bildad estrujara su alma diciéndole: tus hijos eran lo peor y por eso han muerto, ¿cómo él se levanta a decirle nada? Y yo tampoco estoy exagerando, ahora léanlo conmigo de nuevo. Verso 3: ¿acaso torcerá Dios el derecho o el Todopoderoso la justicia? Aquí viene: si tus hijos pecaron, Él los echó en el lugar de su pecado. Terrible, ¿no? Bildad tiene un punto a favor. Dios no va a torcer el derecho por nadie. ¿Cómo entonces un Dios que es justo puede actuar con amor cuando sus hijos pecan o cuando sus hijos se equivocan? Si Bildad tiene razón, que de hecho tiene razón en cuanto a que Dios no torce el derecho, usted y yo estamos condenados. Porque a diferencia de Job, usted y yo sí nos hemos equivocado y bastante. Excepto que la gracia de Dios supera la consecuencia de la justicia, no la elimina, la supera. Déjenme darles un ejemplo de la vida diaria respecto a la gracia de Dios para que nosotros entendamos el amor de Dios. En las historias de los pueblos de los Estados Unidos hay una que llama la atención respecto a un pueblito en donde la autoridad era el juez y el jefe de la policía. Ese era todo el gobierno. Sí había un alcalde, pero en realidad todo giraba en el señor juez y en el señor de la policía. Había bastante orden. Ambos representantes de lo que diríamos la ley y el orden tenían casi una conducta intachable. Eran personas con principios, muy justas y con vidas que cualquiera aplaudiría. El pueblo iba creciendo y volviéndose próspero debido a la administración de ellos. Los años pasaron y el hijo del señor juez también creció en rebeldía. Había una ley cuando los coches empezaron a surgir que no podían rebasar cierta velocidad y muchísimo menos en los pueblos. Por los ya varios accidentes que habían sucedido, el juez, en
común acuerdo con el jefe de la policía, decidieron ser estrictos y poner un poco más abajo el límite de velocidad. La ley de ellos decía que cualquiera que sobrepasara ese límite iba a pasar en la cárcel 1 año, además de que iba a pagar una fuerte cantidad de dinero. El pueblo aplaudió. Nadie quería que sus hijos corrieran riesgos por un irresponsable que supera la velocidad dentro de un pueblo. Semanas y semanas la paz siguió en ese pueblo hasta que un pequeño grupo de chicos rebeldes decidieron atentar contra la ley. Uno de ellos fue capturado, y el que fue capturado era precisamente el hijo del señor juez. Y quien lo capturó fue su mejor amigo, el jefe de la policía. Así es que el jefe de la policía llegó a la casa del señor juez y le dijo: sos mi amigo de toda la vida, sé que entre vos y yo somos responsables del orden. La ley dice que debo llevar a tu hijo a prisión y no sé cómo hacerlo sin lastimarte. Entonces el juez dijo: esa es la ley. El jefe de la policía le insistió: ¿estás seguro? ¿No preferirías que se vaya del pueblo? ¿No querrías que esto quede entre vos y yo? El juez dijo: si vos y yo no cumplimos, no podemos esperar que el pueblo cumpla. Mi corazón está roto. No quiero a mi hijo en la cárcel, pero es lo que la ley dice. El chico iba furioso porque pensó que su papá era un cínico y un hipócrita que le importaba más la ley que su propio hijo. Lo detestó. Pensó: ¿cómo es posible que mi padre no haga nada por mí? Él es el juez. Pasaron los meses y el papá no fue a ver a su hijo a la cárcel. Quien iba a prisión era la mamá. De vez en cuando le llevaba un poco de comida. A la tercera o cuarta vez, ya a punto de terminar el año, el hijo le gritó: no quiero que vuelvas a venir. Seguro venís en contra de la voluntad de mi papá. Él me odia y ahora yo lo odio a él. No volvás. Cuando estaba a punto de terminar el año, el jefe de la policía se acercó y le dijo: ¿sabés que tenés que pagar? No es solo el año en prisión, sino que tenés que pagar la fianza por el daño. Él todavía a gritos dijo: ¿y de dónde si he estado en prisión? Pues seguirás en prisión. Pero justo cuando el año acabó, la mamá volvió. Antes de pagar la fianza, entró a la cárcel con permiso del policía y el chico, una vez más enfurecido, dijo: ni siquiera hoy vendrá mi padre. Mirá, le dijo, ya me tenés harta. Te amo, estamos con nuestro corazón destruido, pero te voy a decir por qué tu padre no ha venido a verte todo este tiempo. El día que entraste a la cárcel, tu papá renunció a ser juez de este pueblo y se fue al pueblo vecino para trabajar como un agricultor porque su sueldo no permitía pagar la fianza. Se ha partido la espalda durante 1 año para poder pagar la fianza por vos. Ayer llegó el dinero para que pagaras la fianza y para que salgas libre. Él cree que te has recuperado y que reconoces tu error. Él cree que estás arrepentido.
Pero si por mí fuera, te dejo aquí otro año, le dijo la mamá. Mientras yo leía esta historia, pensé la gracia de un padre sobre su hijo rebelde. El chico no la merecía, había que pagar la culpa. El juez no iba a romper la ley para proteger a su hijo. El juez iba a hacer cumplir la ley. Bueno, de igual forma, la Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ¿saben? La mayor parte de nosotros no necesitamos que nadie nos convenza de que somos pecadores. Lo sabemos y nos avergüenza. Así es que si se tratara de nosotros pagar la culpa, creo que no habría suficientemente toda una vida para pagarlo. Pero Dios en su gracia no rompió la ley, sino que envió a su Hijo a pagar su culpa y la mía, para que usted y yo podamos ser perdonados y vivir en libertad. Creo que algunos de nosotros deberíamos seguir en prisión, porque lejos de reconocer el amor de Dios, nuestra rebelión nos vuelve contra Dios, porque queremos romper la ley, vivir a nuestro antojo, que Dios tuerza la justicia y el derecho, mientras nosotros vivimos en total impunidad. Dios nos perdona, Dios envía a su Hijo, Dios da un plan de restauración que nosotros no abrazamos porque simplemente no nos da la gana. Esto lo digo en el primer argumento o el primer punto que Bildad presenta, el carácter de Dios. No tenemos un Dios frío, calculador y sin misericordia. Tenemos un Dios que no va a torcer el derecho, pero que tiene misericordia. ¿De dónde se sacó este tonto de que Dios estaba castigando a los hijos de Job? De una interpretación teológica retorcida. Digo retorcida porque el principio de que Dios no tuerce el derecho es correcto, pero al aplicarlo quita la gracia, y al quitar la gracia de Dios, su interpretación es torcida. Bueno, ese es el primer punto. Vamos al segundo. Ahora, la sabiduría del pasado. Es el segundo punto en el argumento de Bildad. Vayan al versículo 8. Pregunta ahora a las generaciones pasadas. Claro que está bien revisar la historia. De hecho, quienes la olvidan volverán a vivirla. Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, es decir, el pasado? ¿Te hablarán y de su corazón sacará palabra? ¿Qué está diciendo ahora acá? Que la historia habla por sí misma y que los que rompen la ley tendrán que pagarla. Y si la historia es un buen testigo de nuestro futuro, pues entonces Job, usted y sus hijos están viviendo lo que la historia demuestra. Ahora debo decir, igual que el punto anterior, quizá como teólogo y como historiador, Bildad anda bien. Pero, ¿cuál era el propósito de los amigos de Job al llegar ahí? Consolar.
Entonces, como teólogo e historiador debemos darle un aplauso a Bildad, pero como consolador es un perfecto tonto. ¿Cuál es tu propósito de estar allí, Bildad? Consolar a Job. ¿Para qué entonces te refieres a la historia si ni siquiera reconoces del todo la historia misma? Y aquí es un buen punto para usted y para mí, pero sobre todo para los que se creen conocedores, ya sea de la historia o de la teología. ¿Para qué está usted ahí? ¿Como historiador o como consolador? Hasta donde yo leo, el Señor nos ordena que la iglesia de Cristo tiene el deber de mostrar compasión y consuelo al prójimo. Entonces Dios no nos ha enviado como historiadores, ni nos envía para que mantengamos debates teológicos. Cuando impartía clases en el seminario, yo siempre dije que por favor no intentaran debatir conmigo puntos teológicos controversiales. No porque fuera negligente y no cumpliera mi tarea de leer e investigar sobre esos asuntos. Conforme el tiempo pasó, descubrí que debatir puntos teológicos no lleva a nadie ni a la salvación ni al consuelo. Entonces, por favor, ocupe su tiempo para platicar conmigo sobre cosas que edifiquen. Y si entre ustedes hay personas que quieren debatir sus conocimientos y quieren refutar argumentos o hacer valer el vuestro, por favor no pierda su tiempo conmigo. No voy a escucharle. Lo más seguro es que usted es un buen historiador, pero la Biblia no nos necesita. La Biblia dice que la iglesia de Cristo necesita personas que hagan la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es consolar y ayudar. Así es que guárdese su teología. Siguiente punto, el tercero. La naturaleza, la evidencia de la naturaleza misma. ¿Crece el junco sin lodo o crece el prado sin agua? Esto es como decir, ¿crece la grama sin agua y sin sol? A ver, respondan. ¿Crece? No. De hecho, cualesquiera de ustedes que hayan querido tener un pequeño jardín en sus casas y que la grama esté esponjada, pero en ese pequeño jardín esa grama no recibe sol, usted no lo va a conseguir, a no ser que busque alguna alternativa no natural, porque la grama necesita agua y sol. La naturaleza lo demuestra, es algo así como causa y efecto. Ahora, Bildad, como un buen conocedor de la naturaleza, dice eso. Versículo 12. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Está haciendo un símil para decir el verso 3. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Aquí hay que decirle, ya basta, Bildad. Ahora dice que Job se había olvidado de Dios. ¿Recuerdan lo que Job hacía cada mañana? ¿No recuerdan? No solo oraba. Hermano Carranza, ¿qué más hacía? Hacía sacrificios por cada hijo delante de su Dios. ¿Y eran qué? 10.
Te pasaba la mitad o la mañana delante de Dios. Para que este tonto ahora diga que Job se había olvidado de Dios. Y está diciéndolo como causa y efecto. Los que se olvidan de Dios van a recibir la paga, van a recibir el castigo. Así es que, Job, vos estás siendo castigado porque te olvidaste de Dios. ¡Qué bárbaro! Versículo 14. Porque la esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Vayan hasta el versículo 19. El 18. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará, entonces diciendo, nunca te vi. Bueno, hasta ahí. Como ustedes en su casa van a leer todo el paréntesis, dentro de este concepto se les facilitará. Pero en resumen, lo que está diciendo es, Dios te rechaza porque te has olvidado. Eres un hipócrita que se está marchitando por tu hipocresía. No tienes un corazón íntegro y por eso sufres. Así es que, según todas las personas que sufren, si están en el Evangelio, son un grupo de hipócritas que están sufriendo porque Dios los ha rechazado. Por favor, en esta iglesia no se vaya a poner de pie humildad, porque no saldrá bien librado después del culto. Porque aquí hay bastantes que sufren. ¿Cómo usted se cree tener el derecho como para presentar un argumento así? Es más, ¿sabe? La Biblia enseña algo distinto a la conclusión de Bildad. El tiempo se me fue, así que vamos hasta la conclusión. Verso 20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. ¿Es eso cierto o no cierto? ¿Cierto o no? Sí, es cierto. Dios no aborrece al perfecto, ni tampoco va a apoyar a los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Dice Bildad como conclusión. Vos te olvidaste de Dios. Ahora Dios te ha desechado. Según todos los que sufren es porque Dios los ha desechado. ¡Qué increíble! Vayan por favor al Salmo 51. Salmo 51. Este es uno de esos a memorizar, Salmo 51. ¿Listos? Salmo 51. Vayan al verso 17. No, desde el 15 vamos. Porque no, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Pero el 17 es el punto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? ¿Ustedes piensan que Job no estaba humillado y con un corazón roto? ¿Lo estaba o no? ¿Podía Dios rechazar un corazón contrito y humillado? Bildad, estás diciendo tonterías. Y usted no conoce el corazón de las personas que sufren. Así es que no se atreva a decir tonterías de otros. Usted y yo no podemos leer el corazón. Por eso lo único que podemos hacer con las personas que sufren es consolarles y animarles. No establezcamos principios teológicos que no podemos interpretar.
porque aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, Dios no los rechaza. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta me enseña.